Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a ver el tema del if anidado para programación en C. Para esto voy a explicar un programa que consiste en lo siguiente. Dice que se debe realizar un programa de simulación del otorgamiento de una beca de acuerdo a ciertos parámetros que deberás ingresar. Estos parámetros van a ser el tiempo en horas y minutos que te tomas en el traslado de tu hogar a la escuela. Total de ingresos mensuales en tu hogar, promedio actual y semestre en el que estás. Este ejemplo va de acuerdo a un caso real en la CIME Zacatenco del Politécnico. Consta de, supongamos que si el alumno vive a 1 hora de distancia entre la escuela y su casa, se le podría otorgar una beca de transporte, tomando en cuenta dos becas que existen ahí, una que es la de transporte y otra que se llama institucional, en donde depende del promedio te dan cierto dinero. Tomando este ejemplo, vamos a hacer el programa. Supongamos que si el alumno vive más de 1 hora, se le otorga la beca tipo transporte. Y si el ingreso mensual de su hogar es menor a 12,000 pesos, tendría derecho a alguna beca. Menor o igual. O sea, a partir de 12,000 todavía se le puede otorgar. Más de 12,000 ya no. Esto suponiendo que tiene una situación económica estable y pues no necesita beca, o menor a esto, pues sí la necesita. Ahora, en cuanto a la beca institucional, existen tres: una tipo A, otra B y otra C. La C se la vamos a dar a alumnos que tengan un promedio mayor a 9.49, la B a uno de 7.5 a 9.49 y la A de 6 a 7.5. Ahora, el último parámetro nos pregunta de qué semestre es el alumno. Sabemos que en la CIME va de primero a noveno. Entonces, si llegases a introducir un número que no esté dentro de ese parámetro, pues te tachan de mentiroso y no te dan ninguna beca. Para explicar una estructura if anidada, primero necesitamos entender lo siguiente. Veamos este ejemplo. Nosotros ponemos una condición. La condición para las becas serían 4 parámetros. Si dentro de esos parámetros resultan verdaderos, vamos a hacer una acción que el programa nos indique a qué procede. En dado caso de que uno de esos parámetros no se cumpla, iríamos a la siguiente condición para ir viendo si puede haber algo más y que se haga otra acción diferente a la primera. Entonces, el if anidado trata, el programa va a llegar a esta dirección. Veamos el cursor. Va bajando, leyendo instrucciones, leyendo. En este punto se encuentra con la condición. Evaluar los parámetros que queremos de la condición a evaluar. Y a partir de esto va a ver si cumplen o no. Si cumple, se irá de este lado. Irá leyendo la primera operación. La hará. Y de ahí sería una operación 2. En este caso. O sea, puede ser operación 2 o que si ahí termina el programa, pues ya, hasta ahí quedaría. Ahora, dado caso contrario, vean el cursor. Si resulta esta condición falsa, se irá por este camino. Y ahora evaluará aquí una segunda condición. Y dependiendo los parámetros que se vayan a evaluar, verá si es verdadera o falsa, para hacer una operación u la otra. Para esto es necesario comprender algunos operadores, y en este caso se usan mucho los que son llamados operadores lógicos, los cuales consisten principalmente de dos: los tipo AND y los tipo OR. Traducido a un español podemos decir el tipo I de AND y el tipo OR sería el O. Digamos que si yo quiero una torta y un atole, le pido a alguien que me los traiga. Si esta persona me llega a traer una y la otra, estará cumpliendo con mis condiciones. En dado caso de que me traiga uno pero el otro no, pues no cumple porque tienen que ser los dos. A esto se refiere un operador lógico AND.
Ahora, por otro lado, el OR, digamos que yo le digo, tráeme ya sea una torta o un atole. Si me llega a traer solo la torta, pues igual está cumpliendo, porque le dije que ya sea una cosa o la otra. Si me llega a traer el atole, pues igual. Pero si me trae una y la otra, también. Es más, hasta salgo ganando. Pero si no me trae nada, pues ya no cumple. O sea, al mínimo uno de los parámetros que vayamos a poner, restringir, deben de cumplirse para que el operador OR pueda tomarse como verdadero. Y en el AND tienen que ser todos los parámetros. Viendo este ejemplo ya podemos explicar el programa. Entonces, aquí vemos más o menos como en el diagrama de flujo anterior, el programa va a seguir esta dirección. Vemos que incluyendo en este caso las librerías que son la stdio para acciones de entrada y salida por input y output, aquí viene de eso la i y la o, de aquí que vemos, y las de stdlib que son de sistema, ya digamos, bueno, esto es como vemos aquí, el system. Son para operaciones de consola. Vemos que aquí el programa luego de esto hace prototipos de funciones. Vemos que esta no recibe ni retorna, que es el llamado. Esta función importante va a ser el llamado de las siguientes funciones. La siguiente vemos que recibe y también retorna, así como las demás. Y hay una función para cada parámetro, el tiempo, o sea, la distancia que corresponde a la distancia de la casa a la escuela, la siguiente el dinero del ingreso mensual, como ya lo habíamos planteado, la siguiente el promedio para catalogar si llega a cumplir y en qué tipo de beca institucional quedaría, y un último parámetro cuarto que sería el semestre. Luego de hacer este prototipo de funciones, vemos aquí que empieza el programa ya con instrucciones como las del stdlib. InMain es el cuerpo principal. Aquí vemos que en primera instancia le piden a la consola que el fondo sea de un cierto color y cierto color de texto, y después imprima un texto, el cual nos dice: bienvenido alumno de la ESIME Zacatenco. Posterior a este hay dos saltos de línea. Decimos proceso de otorgamiento de beca para indicarle al usuario el tipo de proceso o de qué va a tratar el programa. Luego de esto hacemos llamado a la primera función, la cual vemos aquí. Como vemos que no recibe ni retorna, aquí podemos apreciar que el paréntesis está vacío por void y que además no hay nada acá porque pues no va a retornar. Punto y coma. Después vemos que aquí directamente del llamado el programa deja de leer y se va a la opción donde encuentre la palabra llamado. Bajemos y nos topamos en esta parte que dice llamado. Aquí. Este se repite tal cual como en el prototipo de la función, y este corresponde a la tercera parte, al cuerpo de la función. Para crear funciones en C es importante tener en cuenta tres importantes parámetros. El primero es el prototipo, el cual consiste en indicar qué tipo de función es, si recibe, si no retorna, si recibe y no retorna, si retorna y no recibe, etc. Luego de esto es el llamado a la función, que corresponde a esta parte. Y por último, el cuerpo de la función, que viene siendo esta, donde ya vienen las instrucciones. Entonces vemos que nuestro programa corrió en esta dirección. Vean el cursor. Se detiene aquí, ve la palabra de la función y la busca. Y se va para acá. En este instante de tiempo, en este instante del programa, vemos que de aquí la opción de la función llamado nos hace llamado de variables. Una variable, bueno, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables tipo flotantes, o sea, pueden tener punto decimal y además cierto número de espacios en la memoria. Luego de esto nos dice que va a introducir un texto, o sea, después del texto que teníamos aquí, que era proceso de otorgamiento de becas, nos va a salir otro
texto enseguida, que dice introduce el tiempo que tardas en horas y minutos respectivamente. Bueno, una vez que llamamos a esta función, a la de llamado, dijimos que iba a llamar a las siguientes funciones, como lo vemos acá, pero antes de esto vamos a hacer captura de los parámetros para evaluarlos en las siguientes, o sea, vamos a hacer un tipo de función paso por valor. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que los valores que van a recibir las funciones tienen los de aquí, los que podemos ver en esta parte. El primer parámetro vamos a darle scan para que pida al usuario el tipo de dato que va a requerir y lo almacene. Por eso este ampersand que vemos aquí es lo que va a hacer, guardar una variable de estas en cierto espacio de la memoria del programa. Vemos que captura dos veces, ¿por qué? Porque dice aquí, introduce el tiempo que tardas en horas y minutos respectivamente. La variable A minúscula va a capturar el tiempo en horas y la B minúscula en minutos, y posteriormente vamos a hacer una conversión para hacer en un solo tipo, ya sea que las horas pasen a minutos o los minutos a horas, y a partir de eso poder hacer una conversión para tomar el parámetro de que si es mayor a una hora se le dé la beca y si es menor pues no. Ahora, posterior a esto nos dice que pongamos el ingreso familiar mensual. Aquí dijimos que tenía que ser menor o igual a 12,000 pesos. Entonces vamos a capturar eso en una variable C minúscula. Posterior a eso le pedimos que introduzca su promedio, que corresponde a la letra D minúscula. Luego de esto el semestre en el que está cursando. Una vez que hace esto ya podemos hacer llamado a nuestras funciones. En cuanto a tiempo, vemos que aquí el programa ya leyó esto y se detiene aquí porque encontró una nueva función. Se salta las demás y nos vamos a la parte donde está el tiempo. Aquí la encontramos y vemos que también recibe y además retorna. Le decimos, recordemos que A corresponde a las horas y B a los minutos. Entonces, para convertir los minutos a horas, para tomar un parámetro de un valor de horas ya sea pues más pequeño y no tomar, por ejemplo, una hora corresponde a 60 minutos, es más fácil tomar solo el 1 en vez de los 60. Entonces la B la convertimos a minutos de esta manera. Decimos que B entre 60 y así ya tenemos horas. Y ya pues podemos sumar horas con horas. El valor que resulte de esta operación lo va a retornar. Y vemos aquí que regresamos porque nos dice return de regrésate. Volvemos a subir. Y aquí ya regresa el valor guardado de esa conversión que hicimos. Luego de esto la siguiente función la lee y nos volvemos a regresar. Y corresponde a dinero. Aquí es el ingreso mensual. Y aquí pues nada más vemos que B igual a C para almacenar un valor y regresarlo. Y que se guarde en una nueva variable. De A a E variables vamos a pasar a A a B. O sea, de A minúscula a E minúscula. Como A y B se van a volver una, vamos a quedar solo con A, B, C y D y mayúsculas. C promedio, nos vamos a promedio. Vemos que recibe y retorna. Y que además lo regresa en una nueva variable tipo C. Y semestre, aquí lo vemos, en esta parte de aquí. Y volvemos a regresar y vemos que lo almacena en una nueva variable y además lo retorna. Bueno, hasta este momento del programa, ya que haya el usuario ingresado los valores para A, B, C, D, E y los haya almacenado el programa de manera que le convenga para hacer comparación y evaluar después, vamos a la parte interesante del if-else, que corresponde a una sentencia además anidada. Vemos que A correspondía al tiempo, entonces decimos que si A es mayor o igual a 1, vamos a hacer el caso para cuando se le otorgue la beca de transporte y además una institucional C. Entonces decimos que A debe ser mayor o igual a 1. Hasta este instante decimos que tiene derecho a una beca de transporte. Este operador que vemos aquí, el doble ampersand, dice que, bueno, corresponde al operador lógico AND, que ya les comentaba, en donde todos los valores tienen que ser verdaderos
para que ocurra este print. O sea que para que pueda dar un mensaje de tus becas otorgadas son esta y esta. El siguiente parámetro B vemos que corresponde al dinero. Decimos que B tiene que ser menor o igual a 12 para que se le otorgue las becas. And C, que corresponde al promedio, tiene que ser mayor a 9.49, o sea, un chico de excelencia académica. Para que esto ocurra, decimos que se le otorga la beca institucional que da más dinero, que sería la tipo C. And o I, además, D, que corresponde al semestre, debe ser menor a 10. Vemos que si esto ocurre, entonces el programa nos va a desplegar un texto en pantalla que diga las becas otorgadas son transporte institucional C. Else corresponde, bueno, en español esto se puede leer como si esto ocurre, entonces haz esto. Else es como si no, de lo contrario, entonces, o sea, si no ocurre esto, entonces tienes otra opción. El if anidado va a consistir de esto. Agregamos un if, damos nuestra condición, abrimos llave, cerramos y agregamos else. A cada if le va a corresponder un else. Luego de esto abrimos y cerramos enseguida. Eso es clave. Abrir y cerrar. Bueno, aquí se abre el else y se va a cerrar hasta acá. Observen. Y sobre este else vamos a colocar un if. El if va a volver a evaluar una segunda condición que correspondería a esta parte, veamos. A esta segunda condición. O sea, la primera ya pasó. Estamos viendo el caso de que no cumpla con los parámetros que ya pusimos. Correspondería a esta opción. El paréntesis que aquí tenemos correspondería a esa opción. Decimos que para el caso de que tenga la de transporte, pero ahora no una institucional C, sino una P, vemos que se mantienen igual los parámetros, pero cambia el de promedio. Decimos que si es mayor o igual a 7.5, se le otorgaría una beca institucional B. Sabemos que 9.49, 9.9 o 10 es mayor a pero como el programa va leyendo de arriba hacia abajo, se encuentra primero con esa condición. Y es por eso que no importa. O podríamos especificar que tiene que ser mayor o igual a 7.5, pero menor a 9, o menor o igual, porque aquí tenemos que es mayor, a 9.49. Pero pues así no hay problema. Hacemos el caso para cuando se le otorgue la de transporte institucional A y vemos que aquí ya es mayor o igual a 6. No se le va a otorgar a un alumno que tenga 5.9 porque esas son calificaciones aprobatorias y pues no merece, y así, de hecho así pasa en la CIME. Hacemos ese caso, abrimos, cerramos el if, agregamos nuestro else, abrimos y este va cerrado hasta por esta área. Bueno, aquí va como por aquí, cualquiera de esos. Se abre y se cierra. Se ve complejo, pero si ustedes lo abren y lo cierran inmediatamente y entre esto le ponen el if, pues no se va a complicar porque no se van a perder, no se van a hacer bolas. E inmediatamente volvemos a colocar nuestro if y ahora vamos a hacer los casos para cuando no se le dé una beca de transporte, pero sí una institucional. Volvemos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a cambiar el mayor a 1 por un menor. Y decimos que si A es menor a 1 y B sigue cumpliendo, C sigue cumpliendo, D sigue cumpliendo, ahora no le va a desplegar que tiene de transporte, pero sí una institucional C. O sea, nada, se le va a otorgar una y la otra no. De lo contrario, o si no, if igual a esto, pero ahora el caso para cuando sale institucional B, hacemos esta parte. Los mismos intervalos de arriba, pero ahora cambiando para el parámetro para evaluar, bueno, para hacer la opción de que no se le otorgue una beca de transporte. Hacemos lo mismo con la B y para las tipo A, que es la que da menos dinero. De lo contrario, en caso de que ponga, bueno, puede ser menor o mayor, o sea, no hay problema. En caso, por ejemplo, de que ponga que su salario es mayor a 12,000, pues ya no se le otorga ninguna beca. En caso de que C sea menor o igual, porque es de lo contrario, aquí es mayor o igual, sí cumple, pero en caso de que el alumno sea reprobado, o sea, tenga 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5.9, ya no va a cumplir con ninguna de las instrucciones que hemos dictado en los diferentes if y else. Y en caso de que, por ejemplo, ponga que es de 11º hasta
X, N semestre que no esté entre el 1 y el 10, pues no va a cumplir porque en ESIME no existe un semestre más alto que noveno. Entonces para esto se hace el else, que englobe a los siguientes casos que no hemos dictado. Entonces, si esto sucede, en consola o en pantalla se nos va a desplegar un texto que nos diga sin derecho a beca. O le podemos poner lo sentimos, no tienes derecho a beca. Y vemos lo mismo de los cuerpos de las funciones, ya lo explicamos. Veamos cómo funciona esto. Compilamos, vemos que el system color nos despliega un color y un color de texto, y lo mismo, bienvenida, proceso de otorgamiento, y el primer punto que corresponde a introduce el tiempo que tardas en horas y minutos. Hagamos el caso para cuando sí se le dé una beca de transporte. Digamos que el chico se hace 1 hora y dice minutos respectivamente 30 minutos. Esto es mayor a una hora. Por lo tanto, sí debe corresponderle una beca de transporte. Enter para que capture datos. Introduce el ingreso mensual familiar. Igual vamos a hacer el caso para cuando sí se le otorgue una beca. Tiene que ser menor o igual a 12,000. Hagamos unos 10,000 pesos. Enter. Su promedio depende del valor que ahorita capture, le va a dar ya sea una A, B o C, o incluso ninguna si le pongo menor a 6. Pero vamos a hacer el caso para los chicos de excelencia. Digamos que tiene 9.8 de promedio. Enter. El semestre que estás cursando, ojo aquí, si yo pongo un número entre 1 y 9, sí me va a dar un derecho a beca. Pero si pongo 10 o hasta N semestre, me lo va a cancelar. Entonces vamos a decir que es de cuarto semestre, para que sí nos dé una beca. Enter, y vemos que las becas otorgadas son transporte porque es mayor a 1 hora, e institucional C porque su promedio es mayor a 9.49. Enter, hagamos otro caso. Ahora digamos que no se le va a dar la beca de transporte, por lo tanto no debe de ser mayor a 1 hora, mayor o igual. 0 horas, 50 minutos, a 10 minutos de que se le otorgara la beca, pero pues no se le va a dar. Enter. Introduzca el ingreso mensual familiar. Para que también le den una beca, digamos, tenemos que poner que es menor a 12,000 pesos. 1, 2, 3, 9,000 pesos. Sí se le otorga. Su promedio, ahora digamos el caso para institucional B o C, puede ser, no sé, se me ocurre un valor de 7.9. Por lo tanto, me parece que es la beca B. Introduce el semestre que estás cursando para que también le dé, vamos a ponerle uno entre el 1 y el 9. Y ahí vemos que ya no se le otorgó la de transporte, pero sí una institucional B. Ahora rápidamente un caso menor. Digamos 2 horas, 0, sí se le otorga de transporte. El mensual familiar de su hogar, unos 5,000, para que también se le dé. Su promedio para el caso A sería 6.5. Y el semestre para que también se la den, 6. No, se le otorga transporte porque le pusimos mayor a 1. E institucional A por el promedio de aquí. Y hagamos el caso para que se le cancele todo. Digamos que 2 horas, 10 minutos. Su ingreso mensual entra, 1, 2, 3. Su promedio también entra. Y el semestre le pone el chavo que es de 11avo. No existe 11avo semestre, entonces no le dan derecho a beca. Y así funciona el if anidado, te da diferentes rutas. Acá no le toca beca de transporte, está hace 15 minutos. Introduce el ingreso mensual, tiene un ingreso de 15,500 pesos y su promedio es de 8. El semestre que está cursando también cumple, es de segundo, pero por tener un ingreso mayor a 12,000 ya no se le otorga beca, porque está estable. Ya este es un breve ejemplo de cómo podemos aplicar el if anidado para hacer nuestros programas. ¿Qué les pareció? Mi nombre es Luis Eloy, soy alumno de la ESIME Zacatenco en la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, del equipo número 3 de Fundamentos de Programación, con los compañeros Daniel Domingo y Alonso. Muchas gracias por ver el video.